Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en este su programa Conociendo el Concilio Vaticano II, porque la verdadera santidad comienza con un sí a Dios. Empezamos in nomine di Patri, et Filii, et Spiritus Sanctus. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra. Sicut en nos dimittivus debitoribus noster, et ne nos induscas in tentationem, se libranos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis noster. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. En nombre di Padre, et Filii, et Spiritus Sanctus. Amén. Primero que nada les quiero pedir disculpas por el video tan tarde. Debería de haber estado en Roma el día de hoy, pero por cuestiones de pasaportes se me cebó la ida. No me fijé, se me pasó el tiempo más bien y ya está por vencerse mi pasaporte, así que no pude viajar. Así que nos tocará ir más adelante a la Puerta Santa, se las debo, pero primero Dios vamos a ir, solo tengo que renovar mi pasaporte. Así que vamos a continuar con el Concilio Vaticano II en el Decreto Perfectae Caritatis, sección 21. Institutos y monasterios decadentes. Mas a los institutos y monasterios que, una vez oídos los ordinarios del lugar al que pertenecen, no ofrecen, según el parecer de la Santa Sede, esperanza fundada de reflorecimiento, prohíbanles el que en adelante reciban novicios. Y si es posible, únanse a otros institutos o monasterios prósperos, que no discrepen mucho en sus fines y en su espíritu. Los institutos y monasterios autónomos promueven federaciones entre sí oportunamente y con la aprobación de la Santa Sede, si pertenecen de algún modo a la misma familia religiosa, o uniones, si es que sus constituciones y sus usos son semejantes y están formados por un mismo espíritu, sobre todo cuando son demasiado pequeños, o asociaciones, si se dedican a obras externas idénticas o semejantes. Creo que esto debería de pasar, ojalá, y hasta en los mismos, ¿cómo se dice? Hasta en los mismos clérigos. Si vemos que hay sacerdotes que no están haciendo las cosas como deben, deberían de ponerles un alto. Como al padre James Martin, yo no entiendo, y más bien lo felicitan, cuando este padre debería haber sido sacado del sacerdocio hace mucho tiempo. Al padre Pistolas, ¿cuánto tiempo lo dejaron antes de sacarlo? Entre otros sacerdotes, y los que sí están queriendo evangelizar fuertemente, inmediatamente los censuran. Entonces hay que orar por nuestros sacerdotes buenos que sí están tratando de seguir la fe. Hay que orar por los obispos que están, no todos, pero muchos, más preocupados por estar políticamente correctos que por seguir la doctrina. Conferencias de superiores mayores, sección 23. Hay que favorecer las conferencias o consejos de superiores mayores erigidas por la Santa Sede, que pueden servir mucho para conseguir mejor los fines de cada instituto, para fomentar la más eficaz aspiración común del bien de la Iglesia, para distribuir de una forma más justa los operarios del Evangelio en un territorio determinado y para tratar mejor los asuntos comunes de los religiosos, estableciendo una conveniente coordinación y cooperación en las conferencias episcopales en cuanto al ejercicio del apostolado. Conferencias de esta índole pueden establecerse también para los institutos seculares. Fomento de las vocaciones religiosas, sección 24. Los sacerdotes y los educadores cristianos han de poner todos los medios para dar a las vocaciones religiosas elegidas convenientemente y con cuidado, un nuevo incremento que responda plenamente a las necesidades de la Iglesia. Incluso en la predicación ordinaria hay que tratar muchas veces de los consejos evangélicos y de abrazar el estado religioso, educando a los padres cristianamente a sus hijos, cultivan y defienden en su corazón la vocación religiosa.
Miren, aquí hay un punto bien súper importante para tanto los seminarios como para nosotros los laicos. La educación de los futuros sacerdotes depende más de nosotros los laicos que del sacerdocio, del seminario. El seminario lo que va a venir a hacer en los jóvenes, va a venir a formar o más bien a fortalecer la fe que se supone nosotros los padres les debimos haber dado a nuestros hijos. Acá en mi comunidad en la que yo estoy sufrimos mucho por falta de sacerdotes. Yo voy a California y veo parroquias que tienen hasta 3, 4 sacerdotes, 2, 3 diáconos. Y están bien ricas, pero no es así en todos lados. Acá nosotros tenemos un sacerdote por parroquia. La única que está más próspera tiene 2 y es una sola, y todas las demás solo un sacerdote. Incluso hay unas que se encargan de 2 parroquias. En México, por ejemplo, el padre Arturo Cornejo tiene como 16 parroquias. Entonces, si la iglesia no tiene sacerdotes, nosotros los católicos laicos es importante y necesario que despertemos y que nos demos cuenta que si no hay sacerdotes dentro de la iglesia es por la pésima y miserable formación católica que hemos dado a nuestros hijos. Esa es la dura realidad. No es que el Señor ya no esté llamando gente al sacerdote. Es que nosotros los padres hemos sido miserables a la hora de darles la fe a nuestros hijos. Yo puedo meditar en mis hijos, cada quien medita en sus hijos. ¿Qué fe tienen? ¿Alguna vez les hemos dado la opción del sacerdocio, de la vida religiosa? Hemos hecho todo lo que está en nuestras capacidades para que nuestros hijos vivan la fe. No digamos ser sacerdotes, pero que vivan la fe. ¿O hemos fallado? Y yo les soy sincero, yo cuando volteo a mi vida, a cómo he guiado a mis hijos, me doy cuenta que me quedo muy corto, especialmente en mis incoherencias cristianas que tengo, en mis errores como católico. Y los hijos van a ver eso, que uno se ve muy cristiano, pero cuando nos llega la carne, nos comportamos muy anticristiano. Entonces, eso causa que ellos no crean. A veces nosotros somos los maestros para que nuestros hijos sean ateos. Entonces es meditar dónde estoy como padre. Y se supone que yo lo he intentado y me doy cuenta de cuántos errores he tenido, más de los que se deberían de tener. ¿Se imaginan a los padres que ni siquiera han hecho nada? ¡Qué desgracia! Es una auténtica desgracia y una miserable formación cristiana que les hemos dado a nuestros hijos. A veces nuestros hijos no saben ni el credo, ni el Padre Nuestro, no van a misa, no han hecho la primera comunión y ya tienen 20, 25, 30 años y no han hecho la primera comunión. Otras veces se nos van a otra religión y no decimos nada. Al contrario, les exhortamos. Hemos sido miserables padres miserables, si no hemos sabido educar la fe de nuestros hijos. Y de eso vamos a tener que rendir muchas cuentas. Y no digamos de los padres que son alcahuetes con sus hijos, que les alcahuetean todos sus pecados, los sacan de todos sus problemas, les dan todo para que no tengan que pasar dificultades, asisten en pecado mortal. Esos están peor, esos pasan a ser servidores de Satanás, porque están ayudando a sus hijos a que se vayan al infierno. Y voluntariamente, y muchos con conocimiento ya saben, padres satánicos. Jamás debemos de solapar los pecados de nuestros hijos. Jamás. Porque en el momento que yo escojo a mi hijo, para que no sufra, en el momento que yo escojo a mis hijos sobre los mandamientos de Dios, yo estoy eligiendo a mi hijo más que a Dios. Mi hijo mi hija pasa a ser mi Dios o mi diosa. Mi Dios verdadero pasa a estar en segundo plano. Por lo tanto, deja de ser un Dios auténtico y verdadero por convertirte en un diosito chiquito que nomás en donde me gusta y donde me conviene. Que ese diosito chiquito me llega hasta donde comienza el amor de mis hijos o de mis hijas. No, así no debe de ser.
Porque en el momento que Dios deja de ser mi Dios, entonces me hago un satánico. Jesucristo dijo, o frío o caliente, porque los tibios de mi boca los vomito. O estás con Dios o estás contra Dios. No hay intermedio. O elijo a Dios o elijo a mis hijos. No hay intermedio. Yo he intentado a mis hijos desde chicos decirles, antes que ustedes está Dios. Antes que ustedes están. Y a mis hijos les digo lo mismo. Mi chiquita, la más pequeña, le digo, Gali, ¿quién te quiere más que yo? Jesús. Por supuesto. Que aprenda. No sé si de grande lo va a mantener. Los otros parece que no. Bueno, todos pasan su etapa, ¿no? Esperen al Señor y vuelvan. Pero a lo que voy, y yo les hablo bien claro aquí, yo les digo la realidad de mi familia, porque yo no voy a venir aquí a sentarme frente a este altar, frente a estas cámaras, hablarles de la evangelización y decirles que yo soy un perfecto santo inmaculado. No, al contrario, se los he dicho antes, yo creo que soy más pecador que muchos de ustedes. La diferencia es que hago el intento. Eso sí, nadie me lo puede quitar y nadie me lo puede reclamar. Me pueden restregar en mi cara muchas incoherencias que tengo. Amén, tristemente las tengo. Sí tengo, muchas, bastantes. Pero jamás me van a poder reclamar que no lucho por ser mejor. Eso nadie me lo va a poder reclamar. Porque así es. Con mis incoherencias, mis defectos, mis pecados, todo lo que ustedes quieran. Pero lucho. Y Dios sabe que lucho de corazón, con todas mis fuerzas. Eso sí nadie me lo va a quitar. Pecados todos tenemos. Entonces yo por eso les hablo a veces de mis hijos. Yo a mis hijos les he educado en la fe, yo les he dado todo lo que necesitan para la fe, conocen de las escrituras, conocen de la doctrina católica. Yo creo que ellos en la vida, que yo recuerde, fuera de unas 4 veces, 5 cuando mucho, y no creo que tantas, jamás han faltado a misa los domingos. Desde que ellos nacieron, no me han faltado a misa, jamás. Entonces, ellos tienen todas las bases necesarias, al menos las que estuvieron en mis capacidades, para seguir a Dios. Si no lo hacen o llegan sus etapas, por ejemplo, ahorita que ya de los 13 para arriba, que ya les empieza a costar, aún así, yo les he dicho, mientras estén en mi casa, mientras estén en mi hogar, me van a misa. No me interesa si tienen 30 años. Mientras estén en mi casa, aquí en esta casa, todos vamos a misa los domingos. Punto. Se acabó. Y los días de obligación. Se acabó. Todos vamos. Nadie me falta. No hay excusa ni razón para que me falten a misa. Me dicen, oiga, papá, ¿voy a ir a fuerzas? Sí, van a ir a fuerzas. Y yo les he explicado porque me dicen, pero papá, ¿qué a fuerzas? Mira, yo te voy a decir algo. Mientras ustedes estén en mi casa, ustedes son mi responsabilidad. Yo les voy a enseñar la fe católica. ¿Por qué hacemos las cosas? No solamente que tienen que ir porque tienen que ir, sino que yo les voy a enseñar el por qué y el para qué. Ustedes mientras estén en mi casa lo van a vivir. Ya de creer o no creer, ahí yo ya no les puedo obligar. Yo no puedo obligar a nadie a que crea en Dios o a que crea las cosas que estamos haciendo. Porque eso es una decisión personal de cada quien. Pero sí les voy a dar todas las herramientas para que ustedes puedan creer lo más fácil y más fuertemente posible. Mientras estén en mi casa, ustedes van a practicar la fe católica en plenitud, lo mejor que podamos, punto. Ya creer o no, depende de ustedes. Y eso es lo que yo les he enseñado a mis hijos. ¿Por qué? Porque así como obligas a tu hijo a ir a la escuela cuando no quiere ir, y si no lo haces, pues qué desgraciado padre eres, o ya ni siquiera a la escuela. Pero bueno, eso ya es otro tema de otro costal. Pero si no obligamos a nuestros hijos a lo que les hace bien, a alimentarse, a dormir, a controlarles los videojuegos, controlarles las salidas, a controlarles lo que comen, las palabras, todo, o sea, todo en general. Si no ayudamos a nuestros hijos en eso, entonces, ¿qué fregados estamos haciendo como padres? O sea, si ni siquiera podemos hacer lo más básico. Entonces, si la iglesia no tiene sacerdotes, no es porque
El llamado de Dios no llega a la gente. Es porque nosotros como padres no hemos servido para darle la fe a nuestros hijos. Entonces, nosotros hacemos todo lo que está en nuestras capacidades. El resto déjenselo a Dios. Y a ellos. Ellos tienen su libertad de decidir si creen o no creen. Eso depende de ellos, no de nosotros. Pero sí démosles las herramientas y enseñémosle a usarlas. Ya de ahí depende de ellos. Y segundo, el seminario. ¿Cuánta gente, cuántos seminaristas yo he escuchado que se han salido por cochinadas que les han querido enseñar en el seminario? Los mismos rectores. Oremos porque los rectores de los seminarios se dediquen a formar sacerdotes, no a deformar a llamados de Dios. Porque ¿cómo lo he escuchado? Aquí no vamos a tapar el dedo con un sol. Tampoco vamos a demonizar a todos, pero hay muchos. Hay muchos. Yo puedo contarles unas 5 a 6 historias, por lo menos, que yo conozco seminaristas que se fueron muy ilusionados y llegaron muy desilusionados por la porquería que les tocó experimentar en los seminarios. Así que oremos por los seminaristas y por los rectores de los seminarios. Los institutos tienen derecho a darse a conocer para fomentar las vocaciones y buscar aspirantes, con tal que lo hagan prudente y conforme a las normas establecidas de la Santa Sede y los ordinarios del lugar. Recuerden, sin embargo, los religiosos que el ejemplo de su propia vida es la mejor recomendación de su instituto y una invitación a abrazar la iglesia religiosa, la vida religiosa. ¿Ven? El testimonio. Entonces aquí no podemos culpar a la doctrina ni a la iglesia. No, culpamos a esos malos rectores, a esos malos sacerdotes que no dan testimonio de vida, o a estos malos padres que no damos testimonio de vida. Conclusión. Los institutos para lo que se establecen estas normas de adecuada renovación respondan con prontitud a su divina vocación y a su misión de la Iglesia en estos tiempos. El Sagrado Concilio estima en mucho su género de vida virginal, pobre y obediente, cuyo modelo es el mismo Cristo Señor, y confía firmemente en su labor escondida como manifiesta. Todos los religiosos, por lo tanto, con integridad de fe y caridad para con Dios y el prójimo, con amor a la cruz y con la esperanza de la vida futura, difunda el buen mensaje de Cristo en todo el mundo, y a fin de que todos vean su testimonio y sea glorificado nuestro Padre, que está en los cielos. De esta forma, por los ruegos de la dulcísima Madre de Dios, la Virgen María, cuya vida es disciplina de todos, florezcan más y producirán frutos ubérrimos de salvación. Roma, junto a San Pedro, 28 de octubre de 1965. Pablo, obispo de la Iglesia Católica. Siguen las firmas de los padres. Pues bien, mis hermanos, con esto terminamos. Mañana continuamos con el próximo decreto. Un fuerte abrazo, la paz del Señor, y primero Dios, continuaremos mañana.